Estimados alumnos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de lo que es tributación internacional. El que les habla es el magíster en tributación John Mena Dávila, funcionario de la Administración Tributaria, y el día de hoy vamos a ver lo que es tributación internacional. Para empezar, debemos conocer lo que es el tributo. ¿Qué es el tributo? El tributo es una prestación pecuniaria establecida por ley en favor del sujeto activo de la obligación tributaria. ¿Y quién es el sujeto activo? Es el Estado. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Es el obligado o puesto en tal situación por mandato de la ley. Pero ¿cuál es la peculiaridad del tributo? Es que el tributo, si es que el ciudadano no lo paga, el tributo es exigible coactivamente. El tributo tiene una clasificación tripartita que se divide en impuestos, tasas y contribuciones. El impuesto es un tributo cuya obligación no deriva de un servicio prestado por el Estado en favor del contribuyente. El impuesto se paga únicamente por un mandato de la ley. La tasa es un tributo cuyo hecho generador se deriva de un servicio público prestado por el Estado de forma individualizada en favor del contribuyente. Y las tasas se dividen en derechos, arbitrios y licencias. La contribución, a la vez, la contribución también es un tributo cuyo hecho generador se deriva de obras públicas o una actividad estatal. Ejemplo, ONP o eSalud. En eSalud el empresario aporta el 9% del salario de su empleado para que su empleado se pueda atender en eSalud y pueda estar saludable y trabajar de manera normal. En el caso de la ONP, los jóvenes aportan para que cuando ya estén viejitos, otros jóvenes aporten por ellos y puedan recibir una pensión. Enmarcándonos en el contexto de la tributación, les voy a presentar las diapositivas. Vamos a ver lo que es la tributación internacional. Lo que es la doble imposición, convenios para evitar la doble imposición, establecimientos permanentes y lo que son los paraísos fiscales. Tributación internacional. ¿Qué entendemos por tributación internacional? Entonces, son un conjunto de normas jurídicas aplicables cuando existen hechos imponibles potencialmente alcanzables por dos o más ordenamientos jurídicos o entes supranacionales que entran en colisión con ocasión del ejercicio de su respectiva potestad tributaria. ¿Qué quiere decir eso? En el contexto internacional, cuando una empresa tiene establecimientos permanentes en varios países, se generan obligaciones tributarias, tanto en la matriz como en los establecimientos permanentes. Y cada país es soberano de poder gravar con impuestos cualquier actividad que se genere en su territorio, ¿no? En el caso peruano no existe más que los límites establecidos en la Constitución para poder ejercer la potestad tributaria. Entonces, una empresa transnacional, al realizar actividad económica en más de dos jurisdicciones, se someterán a imposición en esas jurisdicciones. Pero para evitar la doble imposición es que se realizan convenios para evitar la doble imposición y dejar de perjudicar a las empresas en el sentido de que quieren alcanzar mayores rentas y mayores beneficios para sus accionistas. ¿Por qué se produce el conflicto? Movilización de capitales, empresas internacionales, intercambio comercial internacional, la globalización, desarrollo de fenómenos de integración, tributación internacional. Tenemos las fuentes, convenios internacionales,
la costumbre internacional. Un ejemplo de ello son los Incoterms, los International Commercial Terms, en español, términos del comercio internacional, la OMC, como organismo supranacional que regula todo lo vinculado al comercio exterior. ¿Y por qué decimos supranacional? Porque está por encima de la jurisdicción nacional, de los organismos nacionales. Doctrina y jurisprudencia internacional es otra fuente de la tributación internacional. Y ahora venimos a ver lo que es la doble imposición. ¿Qué es la doble imposición? La doble imposición es cuando dos o más ordenamientos jurídicos, quiere decir la legislación de cada país, donde la empresa genera una actividad gravada con un impuesto, graban una misma actividad económica en un mismo periodo tributario. Es decir, un hecho se ha producido en un mismo momento y está grabado en dos legislaciones tributarias respecto de un mismo sujeto pasivo, es decir, del mismo contribuyente, y respecto del mismo tributo. Eso es doble imposición, cuando un mismo hecho es grabado en más de dos legislaciones tributarias en un mismo momento y respecto del mismo contribuyente. Requisito de configuración. Cuando nos encontramos ante un supuesto de doble imposición, cuando existe identidad de sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir sujeto pasivo? Existe identidad del mismo contribuyente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Apple es grabado en Estados Unidos y es grabado en Perú, en Chile. Entonces hay identidad del sujeto pasivo. Identidad del hecho generador imponible. Quiere decir la actividad económica o el hecho grabado, el supuesto establecido en la norma como generador de la obligación tributaria. Identidad temporal, quiere decir en el mismo momento, en el mismo periodo tributario. Identidad de forma tributaria, quiere decir el mismo tributo. Por ejemplo, IGB, renta, selectivo al consumo. Entonces, para hablar de doble imposición, como ya lo hemos visto, tiene que haber identidad de sujeto pasivo, identidad de hecho generador y identidad de tributo. ¿Cuáles son las causas de la doble imposición? La causa principal de la doble imposición radica en la existencia de criterios de vinculación impositiva distintos. O sea, cada país autónomo e independiente puede gravar con renta o con un impuesto la actividad económica que estime pertinente, con la finalidad de generar los recursos para poder hacer frente a sus cargas públicas. La doble imposición, criterio de vinculación, existe el criterio de la residencia, del domicilio, de la fuente, de la ciudadanía y lugar de constitución del establecimiento permanente. Como podrán ver, estimados alumnos, la tributación es un concepto amplio, muy interesante, que requiere de mucha dedicación y esfuerzo para poder comprender toda la terminología. Y de eso vamos a encargarnos, de que ustedes adquieran esas competencias para poder entender el mundo complejo de la tributación. Yo como docente estoy convencido de que podemos aprender y agarrarle el gusto a la tributación. Ustedes cualquier pregunta, cualquier consulta la pueden hacer por el espacio virtual, a través de correo electrónico o a través de un mensaje en la plataforma virtual. Estimados alumnos, muy buenas noches. Hasta luego.